Bien, mis queridos, continuando en el día de hoy, damos gracias al Señor que nos permite poder estar en este tiempo tan especial como iglesia. Estamos celebrando 14 años y lo que hemos querido hacer es una conferencia bíblica que nos habla acerca de cuál es nuestra función en la iglesia, cuál es nuestra responsabilidad en la iglesia. Nuestra función en la iglesia, durante estas conferencias, hemos visto en primer lugar, hablando de nuestra función, hemos visto que cada uno de nosotros, desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos puestos en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Universal, que la compone toda persona que ha recibido desde la muerte y resurrección de Cristo a Jesucristo como su Salvador personal. Pero también, a mi entender y al estudiar las Escrituras, veo que esa persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, como una buena semilla, necesita ser plantada para que al ser plantada pueda ella también crecer. Durante esta conferencia quiero que veamos cuál es nuestra función y ya hemos visto lo que es el cuerpo de Cristo en el día de ayer, pero hoy quiero compartir con ustedes la idea en que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, somos también combatientes, es decir, que estamos en lucha. ¿Recuerdas el primer himno que cantamos? A la batalla, oh cristianos. ¿Recuerdas? Que ese es un himno que nos llama a nuestra lucha. Somos combatientes en el ejército de Cristo. Es interesante lo que Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo, allá en el capítulo 2, mira conmigo el verso 3, está en pantalla para que lo puedas ver. Dice Pablo, le escribe a Timoteo, entiéndase que Pablo está escribiendo ahora su última carta. Es el último mensaje y usted muy bien sabe que las palabras finales que se dicen son profundas y son basadas en la experiencia y en el anhelo que se tiene hacia la otra persona. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, tú Timoteo, tú que eres mi hijo amado, mi discípulo en la fe, aquel que va a continuar después de mí el ministerio, debes entender esto, Timoteo, que tienes que sufrir ¿qué? Penalidades. ¿Cómo? Como un buen soldado de Jesucristo. Mira conmigo, el soldado. El ser soldado es una ilustración que usa la palabra de Dios para describir al cristiano siendo parte de la iglesia como ejército y en la guerra espiritual que enfrentamos. Recuerdo hace años atrás, creo que fue, hace un montón de años atrás cuando me convertí realmente. Fui a una conferencia y me encantó la ilustración del predicador, porque hablaba casi este tema del conflicto espiritual de nuestros enemigos. Y me gustó tanto la ilustración que me impactó y que viene bien considerarla. Él hablaba de un muchacho que estaba en una trinchera en medio de una guerra, de un conflicto. Había sonidos de balas y de bombas a lo lejos. Y este soldado estaba con su arma preparado para combatir, cuando de repente observa una preciosa mariposa que se posa cerca de él. Y él quedó cautivado por los colores de esa mariposa y en su instinto natural quiso extender su mano para poder tomarla. La mariposa, al mirar el movimiento, salió un poco más afuera, un poco más lejos de donde él estaba. Y él, absorto, cautivo por los colores de la mariposa, movió un poco más el cuerpo. Cuando estaba a punto de tomarla, ella se deslizó un poco de centímetros más adelante. Y él, absorto en esa mariposa, olvidando por completo que estaba en una guerra, se desliza lentamente, dejando su fusil a un lado, y se extiende fuera de la trinchera. Extiende su mano lentamente para tomar la mariposa y cuando estaba a punto de tomarla, se oyó un silbido de una bala que penetró su cuerpo. ¿Qué ocurrió con él? Murió en el instante. ¿Por qué? Porque olvidó por completo que estaba ¿en dónde? En una guerra. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes nos olvidamos que usted y yo somos combatientes? Es el soldado, es una ilustración tremenda. Mira qué importante, tengo algo que decir ahí. Es lamentable, pero son pocos los creyentes que toman conciencia que estamos ¿en qué? En una guerra. Mira, y que nuestro enemigo es también ¿qué?
poderoso. Yo sé que se ha escrito mucho acerca de guerra espiritual, de conflicto espiritual. El creyente que conoce al Señor sabe que vendrá en nuestras experiencias días, como dijo el apóstol Pablo, que serán malos. Y que debemos hacer mano de la armadura que el Señor nos ha dado. Escúchame bien, todo creyente es parte del ejército de Dios, de nuestro Señor. Todo creyente es parte de este ejército y los enemigos son reales. El enemigo interno, que es la carne, el enemigo externo, que es el mundo, y tenemos un enemigo, el archienemigo, un engañador, que es ¿quién? El diablo. Son reales. Pero es muy posible que usted esté soñando el sueño de la indiferencia y no se dé cuenta que estamos ¿qué? En un conflicto o en una lucha espiritual. Quiero que observes conmigo, quiero que veamos rápidamente, no quiero detenerme mucho en esto, pero quiero que observes, quiero compartir contigo algunas observaciones, claves que nos ayudan a entender que estamos en una milicia, en una guerra. Observaciones claves que nos ayudan en nuestra milicia, en nuestra guerra. Porque usted, al igual que yo, somos ¿qué cosa? Soldados. ¿Amén? ¿Es usted un soldado o no? ¿Vino con su arma? ¿Ah? A ver, muéstreme su arma. ¿Dónde está? ¿Ah? No la tecnología, muéstreme su arma. Ok, estamos bien. En primer lugar, algunas observaciones importantes que nos ayudan a entender nuestra milicia. Quiero que veamos en primer lugar el reclutamiento en la milicia. ¿Cuándo comenzó esta guerra? ¿Cuándo usted vino a formar parte de las tropas? Recuerdo que yo tenía 17, 18 años de edad. Estaba en una iglesia y le pedí a la congregación, a los hermanos, que oraran fervientemente por mí. ¿Por qué? Porque me tocaba obligatoriamente el servicio militar. La colimba le llaman los argentinos. Me tocaba hacer el servicio militar. Y la verdad que estaba tan emocionado con el Señor, buscando de Él, estudiando su palabra, terminando mis años de secundaria, que no quería hacerla. Yo sabía que muchos se habían puesto yeso en una pierna, se habían vendado algo, para ese día que les tocaba el enroll, presentarse, poder escapar. Recuerdo que cuando llegamos allá, nos dicen, ¿quiénes de ustedes quieren hacer el servicio? ¡Pah! ¿Quiénes no lo quieren hacer? Para el otro lado. Y a todos los que lo querían hacer, los mandaron de regreso a casa. Y nos dejaron en la fila todos los que no queríamos hacerlo. Para hacer corta la historia, finalmente me sacaron porque como yo trabajaba en carpintería y el último de todos me preguntó qué es lo que yo hacía. Yo le digo, trabajo en mueblería. Si usted tiene alguna necesidad de algo, visítenos y yo le aseguro que le hago un descuento. Los hermanos orando, pero no sé si fue más el poder de la oración o el poder de la manipulación, pero finalmente escapé de hacer el servicio militar. Pero me pusieron en lo que ellos llamaban en reserva, que en cualquier momento, si había una baja de contingente, me iban a llamar. Ya han pasado unos cuantos años. Pero no creo que debe ocurrir lo mismo en el ejército del Señor. El reclutamiento en la milicia, ¿cuándo ocurrió? Si tú miras conmigo en 2 Timoteo, en el capítulo 2, verso 4, Pablo va a decir lo siguiente a Timoteo. A fin de agradar, la parte B del verso 4, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, que en algún momento de nuestras vidas, alguien nos tomó como un soldado. Al principio, en el verso 3 del mismo capítulo, Pablo dice, tú pelea, tú eres un buen soldado, ¿de quién? De Jesucristo. Por lo tanto, fuimos reclutados, escúcheme bien, en el momento en que usted, que yo, recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, en ese mismo momento vine a ser parte ¿de qué? Del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Un ejército poderoso que no va a la guerra con armas, con fusiles, que va a la guerra ¿con qué?
Se dice que la iglesia es el único ejército que cuando va a la guerra, ¿va qué? De rodillas. Contrariamente, cuando un ejército conquista a otro, ¿qué le pide? Que se ponga de rodillas. Pero este ejército es completamente diferente. Fuimos reclutados en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Los creyentes somos guerreros y que estamos en esa batalla. Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Aquí hay algo interesante. Formar parte del ejército del Señor y combatir con Él es la única buena guerra que hay en la historia. Yo sé que cada país debe defender sus fronteras, su libertad, pero Pablo le llama que el cristianismo es la única ¿qué? Buena batalla de la fe. ¿Por qué es buena? Porque el intento del avance, la conquista no tiene que ver con la destrucción o matar personas, ya que la batalla, el conflicto, la guerra no es contra ¿qué? Sangre ni carne. Aunque voy a ser honesto, a veces me pareciera que la guerra es ¿con qué? Con carne y sangre. Porque muchas veces los grandes problemas que tenemos no son con espíritus, son con seres humanos. Pero lo que olvidamos es que muchas veces estos seres humanos solamente son marioneta de una mente macabra. Pero fuimos llamados, el reclutamiento ocurrió en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Quiero mostrarte algunos versículos rápidamente que nos hablan de este reclutamiento. En primer lugar, está en pantalla para que puedas ver conmigo en 1 Corintios. 1 Corintios, allá en el capítulo 9, verso 7, dice el apóstol Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Ves que Pablo utiliza mucho el término de soldado? Filipenses en el capítulo 2, mira conmigo el verso 25. Filipenses ahí en el capítulo 2, verso 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de ¿qué? De milicias. Mira en Filipenses capítulo 4, verso 3, que Pablo dice lo siguiente, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Filemón, capítulo 1, verso 2, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestros compañeros de milicia. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 18, este mandamiento, hijo mío, Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes, en cuanto a ti, que dice, milites por ella la buena milicia. Y finalmente, un último texto, 2 Timoteo en el capítulo 2, verso 3, 2 Timoteo 2, 3, tú pues ¿qué? Sufre penalidades ¿qué? Como buen soldado. Usted sabe que el apóstol Pablo pasó bastante tiempo en la cárcel, ¿sí? Y Pablo, al observar a un soldado romano, el Espíritu del Señor le confirmó ¿qué cosa? Que sí estamos en un conflicto espiritual, en una guerra. Dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Ahora, mis queridos, hemos hecho la primera consideración. La primera consideración tiene que ver, en primer lugar, en que nosotros, usted y yo, fuimos reclutados en la milicia del ejército del Señor. Amén. Usted es parte de ese ejército. Le guste o no, usted no puede hacer lo que yo quise hacer. Saltearme la colimba o no hacer el servicio militar. Usted que recibió a Cristo como su Salvador personal, usted ya es un soldado. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de soldado es? Segundo lugar, si nuestra milicia, si nuestro militar, si nuestro enemigo es espiritual, se entiende entonces que los recursos de la milicia, ¿cómo deben ser? Por favor, te invito a que abras tu Biblia ya en 2 Corintios en el capítulo 10, 2 Corintios allá en el capítulo 10. Vamos a mirar, en segundo lugar, ya hemos hablado sobre el reclutamiento en la milicia. Veamos ahora los recursos de la milicia. ¿Cuáles son los recursos de la milicia? Por favor, si abres tu Biblia ya en 2 Corintios en el capítulo 10, vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo. Pablo en este capítulo 10, presta atención,
va a defender su ministerio. Los hermanos de Corinto lo han tratado muy mal, muy mal. Prácticamente no lo tenemos acá, pero entre la primera y la segunda carta que Pablo escribe, él hizo una visita a la iglesia de Corinto y lo humillaron tremendamente. Pablo entonces se ve en el deber de escribirles una carta para corregir algunas cosas. A pesar de que fue maltratado, fue abusado, él dice: yo soy un apóstol. Con eso en mente, él tiene este conflicto, y al hablar de este conflicto, él nos enseña cómo debemos luchar. Y mira lo que dice en verso 3, que es importante: los recursos de la milicia. Mira, ¿estás conmigo? Verso 3. Amén. Pues, aunque andamos ¿en qué? En la carne. Somos seres humanos. Andar en la carne, aunque estamos en esta carne, significa que tenemos limitaciones. Somos tan propensos, somos tan débiles al engaño, a la confusión, a la manipulación. No tenemos antenas parabólicas que nos ayuden a protegernos muchas veces del engaño, o mejor dicho, de la hipocresía. ¿A cuántos hombres y mujeres les juraron amor, les hicieron promesa, tantas cosas, y qué? Los engañaron. El texto dice acá, pues, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No funcionamos en la carne. Ahora, frente a los conflictos, usted decide cómo los va a enfrentar, porque puede enfrentarlos carnalmente. Pero Pablo dice acá que no militamos según ¿qué? La carne. Mira lo que dice, verso 4. ¿Por qué no militamos según la carne? ¿Por qué razón? Mira los recursos de la milicia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es interesante que las armas, que el implemento de guerra que usan los soldados de Cristo son armas ¿qué? Espirituales. Eso es interesante, espirituales. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con la estrategia de este mundo. Quiero mencionarte algunas de ellas. Pablo hizo mención de ellas en Efesios capítulo 6. ¿Sabes qué habló? De la verdad. Él habló acerca de la verdad. Él habló acerca de la justicia. Él habló acerca de la salvación. Él habló acerca de la palabra. Él habló acerca de los pies del evangelio. Él habló de la oración del Espíritu Santo. Esas son nuestras armas. Ahora, ¿por qué un soldado utiliza un arma? ¿Te has fijado que cuando, por ejemplo, yo soy un policía y usted es un ladrón y yo lo confronto y yo le muestro mi arma? ¿Para qué sirve el presentar un arma? Creo que en primer lugar produce un impacto psicológico en la otra persona. Hemos clasificado armas de fuego, armas blancas, armas contantes, etc. Es interesante que un arma de fuego o un cuchillo sí que intimida a una persona. Entonces, un soldado, uno que necesita un arma. El arma puede ser utilizada como un impacto psicológico, puede ser utilizada como una forma ofensiva o una forma defensiva. Eso significa que usted como creyente no puede salir a la guerra ¿sin qué? Sin sus armas. Debemos estar preparados para luchar. Ahora, ¿recuerdas tú la historia de David, del gran gigante Goliat? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Ok. Goliat era un hombre que casi tenía 4 metros de altura. Ahora, presta atención. Él impactaba no solamente por la altura, sino también por las armas que él tenía. Y dice las Escrituras allá en 1 de Samuel capítulo 17 que ninguno de los israelitas se atrevía ¿a qué? A enfrentarlo, porque tanto la presencia del gigante como el equipamiento de guerra o de combate que él tenía infundía ¿qué cosa? Temor. Ahora, ¿cómo se acerca David? ¿Qué recoge David? ¿Cómo enfrenta David a este guerrero? ¿Ah? Que era una piedra o 5 piedras contra todo el armazón que tenía ¿qué cosa? Este gigante. Logra ilustrar ahí el arma, que más que una piedra, que más que una estrategia, ¿qué está? Porque Pablo, ¿qué nos está diciendo? Dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino que son, ¿qué dice el texto? Son ¿qué? Poderosas. ¿Qué son?
poderosas. ¿Qué significa que sean poderosas? Que tienen el poder, que son eficaces, que son funcionales, que producen algo, producen un daño en el enemigo. Que ahora, mis queridos, ¿son poderosas en quién? ¿Ah? Permíteme mencionarte por lo menos 4 cosas que considero que son poderosas en el creyente. En primer lugar, Dios es ¿qué? Poderoso. Mateo capítulo 16, verso 13 dice, porque tuyo es el reino, ¿qué más? El poder y la gloria. Amén. Dios es poderoso. Amén. Pero no solamente Dios es poderoso, también las Escrituras tienen poder. Las Escrituras tienen poder. Entonces respondió Jesús y le dijo, Mateo 22, 29, erráis ignorando ¿qué cosa? El poder de las Escrituras. Amén. La palabra de Dios tiene poder. La persona de Dios tiene poder. Escúcheme bien. El Espíritu Santo de Dios también tiene ¿qué? Poder. Y recibiréis ¿qué cosa? Poder. Finalmente, escúcheme bien. 4 cosas que creo que tienen mucho poder. La persona de Dios, amén. Las Escrituras, la palabra de Dios, amén. El Espíritu Santo es poderoso, amén. Pero también creo que la predicación y el Evangelio tienen poder. ¿Qué dice Pablo? Yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué cosa? Así que usted debe salir equipado, sino que son poderosas en Dios. ¿Y son poderosas para qué? Presta atención. Son poderosas, volviendo ahí a 2 de Corintios capítulo 10, sino que son poderosas para, mira lo que dice el texto, en Dios para, en primer lugar, destrucción de qué cosa. La palabra destrucción significa aniquilar, tirar, y la palabra fortaleza son castillos. Escúcheme bien, en su hogar, en donde usted se mueve, hay fortalezas que se oponen a la verdad de Dios. Hay castillos, hay guarniciones que parecen indestructibles en nuestros hogares, en la iglesia, entre los creyentes. Hay también esas fortalezas. Y a veces nosotros, hablando ahora como padre, no nos damos cuenta. Mira lo que dice el texto. Las armas son poderosas para destruir ¿qué cosa? Esas fortalezas, verso 5, y derribar ¿qué cosa? Argumentos. Tiene que ver con conceptos, con ideas. ¿Sabes qué? A veces nosotros como padres, escúchame bien, cometemos errores. Creemos que cambiándonos de un lugar a otro lugar por nuestros hijos, los vamos a proteger, los vamos a cuidar. El impacto que tiene la iglesia que usted asiste en su hijo no supera el 5%. Es entre el 3 y el 5%. Eso es lo que impacta. Los programas de jóvenes, la escuela dominical, todas las actividades que usted pueda participar con familia en la vida de sus hijos, eso es lo que impacta. El 67% del impacto está en los padres, en el hogar, en su casa. Usted jamás va a poder derrotar fortalezas que se oponen. Mira, argumentos tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con filosofías, tiene que ver con conceptos que son contrarios a las Escrituras. Si usted no los ve, si usted no los conoce, si usted no sabe cómo confrontarlos, jamás podrá vivir victoriosamente usted, ni menos sus hijos. Sus hijos no tendrán ninguna convicción espiritual si usted no las tiene. ¿O tendrán alguna? No importa que usted los reclute en los campamentos cristianos que sean. Si tú no tienes convicciones espirituales, si tú no logras derribar argumentos, ¿y qué más dice? ¿Y toda qué? Mira el texto, ¿toda qué? Altivez. ¿Sabes que la palabra altivez es soberbia? Arrogancia. La altivez del hombre, dice el libro de los Salmos, aparta al hombre de Dios. Derribar toda altivez que se levanta contra qué. Míralo, ¿contra qué? El conocimiento de Dios. ¿Con qué estamos luchando? ¿Tenemos convicciones? Hoy sabemos que a lo bueno, ¿cómo se le llama? Malo. Y a lo malo se le llama ¿qué? Bueno.
Déjame decirte algo, tus luchas en tu juventud no son las mismas que enfrentan hoy nuestros hijos. A veces hablo con mi esposa cuestionándome sobre mis nietos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a enfrentar la vida? El bombardeo de cosas que se levantan en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Arrogancias, soberbias, humanismo, que nos alejan de ¿qué? Del corazón de Dios. ¿Qué debemos hacer? Hemos visto en primer lugar el reclutamiento en la milicia, ahora observamos los recursos de la milicia, que dice Pablo acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y me encanta lo que dice al final. ¿Qué dice? Todos juntos. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy nos enfrentamos a una sociedad donde todo es relativo. Todo depende de qué. Todo depende de qué. De cómo se miren las cosas, de cómo yo me siento. Como usted se siente, así que va a ser, ¿dónde están los absolutos? Yo creo que la palabra de Dios es una verdad absoluta, pero se ha cuestionado. ¿Puede usted defender la Biblia? ¿Puede usted defender la palabra de Dios? ¿Tiene argumentos para decir que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Los tiene? Porque pareciera que más argumentos hay que en contra de ella. Escúcheme bien, presta atención. No hay en esta tierra ningún otro libro que se pueda evidenciar por la ciencia, por la arqueología, por la historia, por la antropología. No hay otro libro. Es el único libro que tiene solamente en Jesús, en su primera venida, 300 profecías cumplidas. Dígame algún otro personaje religioso de todo el vasto literatura religiosa que hay. ¿De quién se nos dijo lo que haría, cómo moriría, etcétera? Usted dice, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Ponte a pensar, si yo eligiera a 6 de ustedes y les pido que hablen acerca del amor, ¿van a estar de acuerdo? ¿Van a estar de acuerdo? Algunos sí, pero otros van a filtrar lo que escriben por su experiencia. Y alguno hasta me puede decir, ¿sabe qué? Yo no creo en el amor. ¿Por qué? Porque ha tenido en su historial, ¿qué cosa? Malas decisiones. Ahora, ponte a pensar, ¿sabes cuántos hombres escribieron la Biblia? 40 hombres. ¿Sabes en cuánto tiempo? 1500 años. ¿Sabes que fue escrita en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes? Y muchos de los escritores ni siquiera eran universitarios. Pero cuando tú lees la Biblia de principio a fin, no tiene contradicciones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Cosas que los hombres hemos descubierto ahora, ya la Biblia lo decía. Ya la Biblia nos enseñaba, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos tardó entender que nuestro planeta azul era qué? ¿Cuánto nos tardó? 1490 años de la era cristiana. Pero ¿sabías tú que el primer libro que se escribió es Job? Ya decía la redondez de la tierra. ¿Sabes tú que el profeta Isaías dijo el círculo de la tierra? ¿Habló de ello? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Hoy nosotros hemos descubierto los problemas en la sangre, pero Dios ya nos había designado en el Antiguo Testamento el poder de ella. ¿Y sabes qué? Es interesante que el niño cuando tiene 8 años de edad, se produce un alza en sus células que le permite coagular. Pero a menos del 8º día, si se hace un corte, ese bebé se desangra. ¿Por qué Dios le pidió a la nación de Israel que a los varoncitos los circuncidaran cuándo? ¿Ah? ¿Qué sabían ellos de eso? ¿Qué sabían ellos de embrión? Mi embrión fueron tus ojos. Dice el Salmo 139 que todas las cosas que se escribieron estaban escritas en ese libro. ¿Qué sabían ellos de código genético, de ADN? Si no, lo hemos descubierto a partir del genoma humano del 2000. Estamos hablando de él. ¿Cómo es que David lo supo? Es que la Biblia no es la clase de libro que el hombre podría escribir si quisiese. O que podría escribir si pudiese.
¿Por qué no podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Una sola razón: no lo conocemos. Somos buenos religiosos. Nos encanta emocionar, nos encanta ir a la iglesia, nos encanta participar, pero ¿sabe qué? No conocemos la palabra de Dios. ¿Somos soldados? ¿Amén? ¿Cuál es nuestra arma principal? ¿Cómo se defendió Jesús frente al ataque de Satanás? ¿Cómo se defendió? ¿Qué le dijo? Escrito está. Permíteme terminar. Hemos hablado del reclutamiento en la milicia. ¿Cuándo ocurrió? El momento en que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Nos faltaría tiempo para hablar sobre los recursos de la milicia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para que usted en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en su iglesia, pueda derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Y permíteme terminar. Observaciones claves que nos ayudan en nuestra milicia: el reclutamiento en la milicia, los recursos en la milicia, en tercer y último lugar, la responsabilidad en la milicia. 3 palabras, mira conmigo en 2 Timoteo. 2 Timoteo, por favor. Mira el capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. ¿Qué dice el verso 3? Tú pues, ¿sufre qué? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y agrega: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En primer lugar, primera responsabilidad, debo, ¿qué cosa? Aceptar, ¿qué? El sufrimiento. Como buen soldado. Un soldado está disponible. ¿Cuánto tiempo? Pero lo primero que le toca a un soldado es, dice, tú que sufre penalidades. ¿Sabes que el texto griego le está diciendo: Timoteo, al igual que yo, sufre también por Cristo? ¿Qué sufrimos nosotros por Cristo? Creo, como dice el escritor a los hebreos, que nosotros ni siquiera hemos sufrido ni hemos luchado hasta la sangre. A lo más que he visto que sufren los creyentes es enojo. Se enojan cuando se les corrige. Se enojan cuando se les dice: está mal lo que estás haciendo. Se molestan y salen. Esa es la única lucha. Pero Pablo está pensando mucho más. ¿Qué le costó a estos creyentes del primer siglo? ¿Qué ocurrió con ellos? Perdieron su vida, sufrir por Cristo. Es interesante que Pablo llamó a Timoteo mi hijo en la fe, mi amado hijo. Pero el Señor le dice: oye, Timoteo, tú eres un soldado. Tú eres un soldado de Cristo. Ahora, el Señor sí nos dijo: en el mundo tendréis que. ¿Ha sufrido usted por el Evangelio? ¿Qué cosas ha sufrido? ¿Desprecio? Pedro dice: mira, ya no es bueno que sigas corriendo la vida que vivías antes. ¿Qué te dicen tus amigos del pasado que ahora te ven diferente? En mi país, como el primer misionero se llamaba Canut de Bon, y para los chilenos le era difícil pronunciar Canut de Bon, le llamaron a los discípulos Canut de Bon algo más fácil: Canuto. Por eso que en Chile a los evangélicos, ¿cómo les llaman? Canuto. Y yo me acuerdo cuando me convertí en un canuto. Mis compañeros se burlaban. Tenía una profesora de filosofía atea que en sus clases en el colegio, en debate, me decía: a ver qué nos dice el pastorcito Andrés. Yo tenía recién 15 años de edad, 16 como mucho, y me había convertido, y ya esa profesora me humillaba. El director del colegio un día me dijo: Andrés, tú serás lacra toda tu vida, porque siempre andaba con mi Biblia y hablando del Evangelio. Lo raro es que cuando yo me gradué de un seminario bíblico, ellos me abrieron la puerta para que yo volviera al colegio a ser profesor de religión. Pero ¿no era yo la lacra? ¿Lo han amenazado alguna vez a usted por predicar el Evangelio? Yo me acuerdo una vez estaba en plena calle, predicando el Evangelio, hablando
A veces en mi país uno le predica a los postes, a los muros, porque la gente no está. Pero un día un hombre abrió la puerta y comenzó a gritarme: te callas o te callo, y varias otras cosas más. Te voy a matar, me dijo. Y yo dele predicando y ahí pensé, un soldado que escapa sirve ¿para qué? Para otra guerra. Y me comenzó a maltratar y yo vi que él entró a su casa y salió con un revólver. O te callas o te callo. Me tembló el alma entera. Y yo por dentro dije, Señor, aquí está la prueba. Si voy a morir, que muera predicando ¿qué cosa? Y sigo predicando el Evangelio y me sigo acercando a Él y me sigo acercando a Él, y estaba cara a cara, Él del lado de la puerta de la reja y Él mirándome con un arma. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Qué daño te estoy haciendo? Solo te estoy hablando que alguien te ama. Esas fueron las palabras. Y ese hombre quebró en llanto. Para hacer corta la historia, pocos minutos después estábamos sentados en su living y él estaba recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Ahora, mis queridos, es una de unas cuantas que hemos sufrido. ¿Y usted qué ha sufrido? ¿Qué hemos sufrido? Por eso Pablo le dice, acepta qué cosa. Pero mis queridos, recuerda, aunque usted sufra, en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Amén. Gloria al Señor por eso. En segundo lugar, mira, la responsabilidad de la milicia. En primer lugar, debo aceptar ¿qué cosa? Que si yo me identifico, me pongo la camiseta, me visto del ejército, voy a sufrir por el Evangelio. Amén. Segundo lugar, debo apartarme de lo superficial. Dice el texto, ninguno que milita. Usted sabe que un soldado está 24/7, 361. ¿Sí? 24/7, 361. ¿Qué significa eso? Que está disponible las 24 horas de los 7 días de la semana, de los 365 días, no 61, 365. Se toma 5 días de vacaciones. Pero él cuando sale de vacaciones, ¿qué? Tiene que estar disponible, aunque la misión sea ¿qué? Peligrosa. No, hoy yo no quiero ir a la iglesia. Comienza ¿qué? Muy temprano. 24/7. ¿Somos o no soldados? ¿Qué dice el texto? Ninguno que milita. Ya no nos pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? Al Señor. ¿Qué dice Pablo? Ninguno que milita, ¿qué? Se enreda en ¿qué cosa? En los negocios de la vida. ¿Qué negocios serían? ¿Quiere trabajar? No está mal. Pero cuando cosas, personas, toman el lugar de Dios en nuestras vidas, no puedo decir que soy un buen ¿qué? Soldado. Algunos de ustedes conocen del Señor, pero hoy no se están congregando. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice? No dejando de congregar. ¿Eres un soldado? ¿Eres un cristiano? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Debo aceptar el sufrimiento? ¿Debo apartarme de lo superficial? Y finalmente, terminemos. ¿Debo qué cosa? ¿Agradar a quién? A mi superior. Y aquí está la gran lucha con nosotros. ¿Sabe qué es lo que nos encanta agradar? La carne. La carne. Mis deseos carnales. Y podemos ser muy buenos para justificarlos. Pero escúcheme bien. Somos soldados de Cristo y nos debemos a Él. Y yo debo agradar ¿a quién? A mí, Señor, porque un día ¿a quién le voy a dar cuenta? A mí, Señor. Permíteme mostrarte, encontré por ahí algunas características que me llamaron mucho la atención. Características de un soldado, mejor dicho, características de un mal soldado. ¿Cómo es este? Primero,
sin disciplina, por lo tanto a nadie que le da cuenta. Sin pelotón, actúa ¿qué? Solo. Sin autoridad, no recibe órdenes de nadie. Sin ejército, está fuera de ¿qué? De forma. Y sin lealtad, es un desertor. ¿Qué tipo de soldado es usted? Recuerdo cuando comenzaba el ministerio en mi país. Ya en el mes de septiembre, la iglesia que comencé en Chile, Iglesia Bautista, la Gracia de Dios, cumple 25 años. Serían bodas de plata. Así que Dios mediante viajo para estar con ellos. Pero cuando comenzaba éramos todos jóvenes, muy jóvenes. Pero recuerdo como si fue ayer. Eran años de mucha emoción. Con todo ese primer amor y convicción, y vamos a predicar, y vamos a ganar, vamos a discipular, vamos a levantar la iglesia, vamos a hacer misiones. Y uno de estos jóvenes me decía siempre, pastor, yo voy a estar con usted al pie del cañón. Siempre me decía, al pie del cañón. Escúchame bien, cuando vinieron los primeros conflictos, el primero que se fue, el que estaba ¿qué? Al pie del cañón. ¿Por qué? A veces nos olvidamos que somos soldados y que la guerra es real. Amén. Quiero invitarle a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos, por favor. Cabecitas inclinadas y ojitos cerrados. Yo no sé. ¿Dónde está tu vida espiritual en estos momentos? Somos combatientes, pertenecemos al ejército de Cristo. Tenemos que luchar en esta batalla de la fe. Pero esta batalla comienza cuando yo conozco a Cristo como mi Salvador personal. Cantábamos un precioso coro que decía, cansado del camino. Tal vez tu lucha ha sido difícil, fuerte. Y has abandonado tu lugar de guerra, de combate. Te animo en el nombre del Señor que tomes tus armas y pelees la buena batalla de la fe. Ahora, si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, para ser parte de su ejército y para ser salvo, necesitas reconocer que has vivido lejos de Él y pedir también el perdón de tus pecados y que Dios cambie tu vida. Si nunca has tomado ese paso de fe, dile conmigo hoy, ahí a donde estás. Dile así al Señor, Señor, necesito tu ayuda, perdóname. Creo que he vivido lejos de ti, necesito ese cambio espiritual en mi vida, perdóname. Y en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Si has hecho esta oración, por favor, acércate después a hablar conmigo. Pero quiero terminar hablándote a ti, hermano, hermana, en la fe. Que tal vez estás desanimado, no te olvides que eres un guerrero, eres un soldado. Y que necesitas retomar tu compromiso con el Señor. Porque el soldado de Cristo no se agrada a sí mismo, sino a aquel que lo tomó o lo llamó por soldado. Te animo a que busques del Señor y confíes en Él y que vuelvas a formar parte de las tropas del Evangelio que avanza.